¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Al parecer, según las palabras de Jerjes Justiniano, el abogado de Luis Fernando Camacho y también de su padre, manifiesta que al gobierno le da miedo volver a notificar al gobernador cruceño y a su padre. Según las palabras de Jerjes Justiniano, el gobierno habría pisado el freno e incluso hubiera dado marcha atrás con su intención de detener al gobernador de Santa Cruz. Escuchemos las palabras de Jerjes Justiniano y luego continuamos. Un gusto saludarlo. Buen día. ¿Hay fecha? ¿Lo citaron ya a Camacho y a su papá todavía? No, todavía. Hay que recordar que cuando el señor José Luis Camacho solicitó su declaración en la ciudad de Santa Cruz, se presentaron unos certificados médicos que acreditaban el impedimento. Ante ese memorial, el Ministerio Público dispuso que previamente se debían homologar esos certificados médicos por parte de un médico forense de la ciudad de Santa Cruz y estableció además cuál iba a ser el procedimiento para esa homologación. Es decir, no era ni el señor José Luis Camacho ni su defensa que tenían que hacer algo para homologar, como lo dijo por ahí el abogado de la señora Lidia Patti, sino que esa homologación la hace el Ministerio Público mediante el mecanismo, y lo dijo claramente en la resolución que emitió el Ministerio Público, mediante un mecanismo que se denomina de cooperación directa. ¿Qué quiere decir? Que el fiscal de La Paz le va a pedir a un fiscal de Santa Cruz, en realidad la Fiscalía del Departamental, que un médico forense de la ciudad de Santa Cruz homologue esos certificados. En palabras sencillas, doctor Justiniano, la pelota está en la cancha de la Fiscalía. Exactamente. El trámite debe realizarlo la Fiscalía. Hasta el día de hoy no se ha solicitado esa cooperación directa por parte del Ministerio Público de La Paz al Ministerio Público de Santa Cruz. Ahora, doctor Justiniano... Mientras no haya eso, no hay declaración todavía. Doctor Justiniano, en un trámite normal, no hablemos de esta declaración tan polémica, ¿cuánto puede tardar una homologación? 3 días, a lo mucho, ¿no? O sea que esto ya debería estar hecho, digamos. Ya debería, obviamente. Si nos hubiesen dejado a nosotros la responsabilidad, nosotros podríamos concurrir a un médico forense y con eso ya hacíamos la homologación. Pero el Ministerio Público nos ha cerrado esa posibilidad y ha dicho que directamente ellos van a pedir el proceso de homologación. Uno podría pensar que es como poner el pie en el acelerador. El pie estaba levantado. Aparece el incidente de la Huipala. Hoy, mañana es que intenta viajar el papá de Luis Fernando Camacho, no lo permiten y lo citan. Aprietan el acelerador. Pasan los hechos que ocurren. Pareciera que no han levantado el pie del acelerador, doctor Justiniano. Es más, yo creo que le han puesto un freno todavía. No solamente levantaron el pie, sino que apretaron el freno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de qué otra manera se puede explicar que hasta la fecha, cuando prácticamente la citación, no nos olvidemos, fue el 24 de septiembre, 24 o 25 de septiembre. 25 fue. 25 de septiembre, y estamos prácticamente a 18 de octubre, y todavía no se ha hecho un requerimiento de cooperación directa. Entonces creo que no es que levantaron el pie del acelerador solamente, sino más pisaron el del freno. Ahora, el papá del gobernador Luis Fernando Camacho, don José Luis Camacho, ¿ha intentado nuevamente viajar? Que yo sepa, no. Y a decir del propio ministro de Justicia, él dijo que en esa oportunidad, el 25 de septiembre, el señor José Luis Camacho pudo viajar, ¿no? Y que no tiene ningún impedimento, pero hasta donde sé, no ha hecho el intento de viajar todavía. Pero podría, ¿no? En teoría,
No tiene un impedimento legal. Usted como su abogado no le llegó algo que diga no puede viajar, está arraigado, tiene una alerta migratoria. Además, claro, cualquier orden de impedimento, digámoslo así, para viajar es una medida cautelar, y las medidas cautelares solamente las puede imponer un juez previa presentación de una imputación formal en una audiencia cautelar, y aquí ni siquiera le han tomado la declaración, por lo tanto él tendría que poder viajar sin ningún tipo de impedimento. No tiene ni un arraigo entonces. No tiene arraigo. No tiene. ¿Qué pasa, doctor, con eso que usted decía? Si el Ministerio Público fuera coherente, debieron haber detenido a Camacho el día que se presentara a declarar. Pero no lo van a hacer, decía usted, porque está supeditado el Ministerio Público al Poder Ejecutivo. Con todo esto que usted dice, ni siquiera han levantado el pie del acelerador al no citarlo nuevamente, sino que han puesto un freno. ¿Le confirma su hipótesis de que el Ministerio Público está supeditado al gobierno? Totalmente, porque ni siquiera, a ver, ¿por qué no recibe el mismo tratamiento que tuvo Yanine Áñez, por ejemplo? A Yanine Áñez no la citaron. A Yanine Áñez directo emitieron una orden de aprehensión y fueron hasta Trinidad, la prendieron y se la llevaron a La Paz. ¿Por qué no hacen lo mismo con Camacho si fuera coherente? Porque evidentemente eso va a generar un efecto político. ¿Y desde cuándo pues el Ministerio Público dimensiona sus actuaciones a lo político? No debería, ¿no es cierto? Lo jurídico es lo jurídico, lo judicial es lo judicial y lo político es lo político. Tener este tipo de actitudes y de acciones demuestra, sin lugar a dudas, que el Ministerio Público realiza actuaciones según el cálculo político, y ese cálculo político a quien beneficia o perjudica es al movimiento, al socialismo, al gobierno, porque siguen con la tendencia de que para ellos hubo un golpe de Estado, cuando hay un gran sector de la población que no asume esa posición, y lamentablemente cada vez está increciendo el tema del presunto golpe de Estado, a tal extremo que ahora tenemos un proceso judicial. Doctor Justiniano, y mirando la política como está en el país, la situación, todo, ¿cree que lo vuelvan a citar? ¿Por lo menos este año? No creo. Dudo mucho que lo quieran volver a citar, ¿no? A menos que vuelva a suceder algún otro fenómeno como lo que sucedió el 24 de septiembre, ¿no? Es decir, cuando haya un conflicto político de repente, pero yo creo que no. La verdad es que no lo van a citar a Camacho por una serie de situaciones, creo yo, que tienen que ver con efectos políticos más que todo. ¿Le tienen miedo a Camacho? Yo creo que le tienen miedo a la reacción que pueda generar Camacho, ¿no? No nos olvidemos que al final y al cabo es un gobernador electo, y electo con un 55%, es decir, es un porcentaje significativo de la población de Santa Cruz que pudiera reaccionar ante cualquier tipo de actitud política en contra del ya gobernador de Santa Cruz. Creo que más que a Camacho, lo que tiene miedo el gobierno es la reacción que pueda generar. Qué interesante, ¿no, Carlito? Sí, estamos escuchando. Sí. A ver, ponerlo a Camacho con Arce y con Evo. Claro, uno pone a considerar, digamos, lo que son Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, y termina llegando a la conclusión de que el único que de verdad lo desafía al gobierno, lo provoca, si ustedes quieren hasta lo ofende con algunas cosas que le dice, es Camacho. Y a pesar de todo lo que se ha dicho, que se lo ve muy joven, inexperto y todo, Jimena, como que logra así constituirse en la piedra en el zapato, la más incómoda, la que saca no solo callo, sino que te corta un poquito el dedo, el pie, digamos, o la planta, ¿no? ¿Lo tenés esos collages, por favor, ahí? Sí, ahorita los va a poner.
En lectura política, doctor Jerjes Justiniano, ¿qué hace? ¿Qué tiene Camacho que se le vuelve tan difícil a los gobernantes y al poder del MAS? A ver, yo no soy político, no, yo soy abogado solamente. Pero usted ha sido ministro de la presidencia, doctor Justiniano, entonces sabe de política. Un accidente en mi vida esa. ¿Fue un accidente en su vida ese? Fue un accidente. Yo jamás había pensado ser ministro. En mi vida había pensado ser ministro. Y llegué ahí porque acompañé a Camacho a La Paz, digamos, ¿no? A ver, yo creo que Camacho, el año 2019, supo encarnar un sentimiento de un gran sector de la población. Yo me resisto a decir al pueblo, ¿no? Porque el pueblo es todo. Y no fue todo el pueblo, sin lugar a dudas, pero fue un gran sector de la población que sintió el repudio por un acto que en un primer momento se dijo que era cuestionable, que fuera la paralización del TREP el mismo domingo de las elecciones del 2019. Frente a esa situación, Camacho, que en ese momento era el presidente del Comité Cívico, supo encarnar y él prácticamente materializó el reclamo de un gran sector de la población. Y ese sector de la población le fue dando apoyo y de repente vino la convocatoria a un paro cívico indefinido, no fue como ahora 24 horas, 48 horas, no, indefinido, que eso el gobierno pensó que podía soportar ese paro, pero ese paro se fue endureciendo prácticamente y llegaron a ser 21 días hasta que finalmente Evo Morales termina renunciando. ¿Por qué renuncia Evo Morales? No renuncia porque Camacho haya hecho algo, sino porque un gran sector de la ciudadanía fue la que hizo algo. Lo que hizo Camacho fue encarnar eso. Y luego, en lo que yo considero, ¿no es cierto?, un error político que se cometió lamentablemente porque se fue a una elección general cuando debió haberse coordinado más para hacer un bloque fuerte de la oposición. Pierde Camacho las elecciones, pero mantiene un liderazgo a nivel departamental y por eso se proyecta las elecciones departamentales y termina ganando las elecciones con un gran apoyo de un gran sector de la ciudadanía. Eso es lo que ha hecho Camacho, ha hecho encarnar un sentimiento de oposición que tiene este gran sector de la ciudadanía en contra del movimiento al socialismo y ahora más en contra ya de una política totalitaria ya del movimiento al socialismo. Y por eso es que la gente va a terminar cuidando a Camacho. ¿Por qué? Porque es la gente, ese sector de la población que no quiere un país totalitario, gracias, no quiere ese país, que va a terminar reaccionando y apoyando a los políticos, por lo menos, en este caso al gobernador, que genere más condiciones para garantizar la libertad y la democracia. Ahora, doctor Justiniano, quiero aprovecharlo usted este momento para hablar de lo que ha sido muy sonado este fin de semana y es la última consideración que ha hecho la sentencia constitucional, en todo caso, que ha hecho el Tribunal Constitucional, hablando del tema del vacío de poder que hubo cuando se fue Evo Morales, cuando dice que no hubo vacío de poder, que en la Cámara de Diputados tenía que haber seguido Susana Rivero. Entonces, por lo tanto, si ella era presidenta de diputados, no existía vacío de poder y Yanine Áñez no podía haber. Esto ya no lo dice el informe del Tribunal Constitucional, la sentencia, pero ahí ya podés deducir, ¿no?, que si no había vacío de poder en la Cámara de Diputados, entonces a quien le hubiera correspondido era Susana Rivero. A ver, en primer lugar, yo creo que es un fallo ambiguo. Es totalmente ambiguo y si nosotros miramos las reacciones de distintos políticos, juristas, constitucionalistas,
van a terminar concluyendo eso. Porque fíjense ustedes, hay un sector que dicen este fallo avala que más bien lo que se hizo es correcto, porque no se pronuncia en torno a la presidencia de la sucesión presidencial. Sin embargo, otro sector, como por ejemplo el propio ministro Lima, dice, no, este fallo demuestra que hubo un golpe de Estado, al final y al cabo. ¿Y por qué hay dos interpretaciones? Porque lamentablemente el Tribunal Constitucional es ambiguo, porque en realidad, y hay que entender en qué consiste la sentencia, no tiene que ver la sentencia con el debate de la sucesión presidencial, no. Tiene que ver con una situación que la plantea prácticamente la segunda vicepresidente de la Cámara de Diputados con relación a unas convocatorias realizadas por Susana Rivero cuando ya ella públicamente había renunciado. En torno a eso es que se dicta esta sentencia constitucional. Pero la sentencia, en primer lugar, no se pronuncia sobre la sucesión constitucional del presidente, y más por el contrario, como que los marca como dos hechos distintos. Una cosa, dice, es la sucesión que se debe dar al interior de cada cámara, y muy distinto, dice, es la sucesión constitucional del presidente. Por esa razón, el fallo genera ambigüedades y genera, al ser ambiguo, dobles interpretaciones. Porque si el tribunal hubiera sido coherente, debería haber hecho una interpretación constitucional de sus propios fallos. Por ejemplo, el fallo que prorrogó el mandato constitucional de Yanine Áñez. Porque cuando el Tribunal Constitucional recibe un proyecto de ley que ya le manda la Asamblea Legislativa diciéndole, señores, quiero aprobar esta ley para prorrogar el mandato constitucional de Yanine Áñez. Díganme ustedes, le dice la Asamblea, si es constitucional o no. Y el Tribunal Constitucional emite una declaración constitucional que según la Constitución Política del Estado es vinculante, en la cual el Tribunal Constitucional dice que el mandato, la prórroga, del mandato sí es constitucional. Que se prorroga un mandato constitucional, por lo tanto no hubo golpe de Estado. Lo que debió haber hecho el Tribunal Constitucional fue analizar esa situación. ¿Por qué no la analiza? Porque deja en la ambigüedad. ¿Por qué? Porque ya hay un pronunciamiento de ellos que el gobierno de Yanine Áñez fue constitucional. No pueden decir lo contrario. Son los mismos miembros del Tribunal Constitucional, no han cambiado. Por lo tanto, no se puede decir, pero tiene una presión política tan grande de parte del gobierno, porque esto demuestra claramente la presión política de parte del gobierno, donde dictan este fallo que es ambiguo, que unos van a interpretar lo que digan, lo que piensen, y otros lo que piensen los otros. Lamentablemente, esto demuestra la falta de personalidad del Tribunal Constitucional al emitir un fallo que es ambiguo. Voy a leer algunos mensajes de la gente que nos está viendo en este momento. Acá dice, señor Jerjes, entonces no hagan elecciones y vuelvan a tomar el poder violentamente, dice acá una persona. Otra persona dice, por favor, dice, si Rubén Costas tuvo el 69% elegido como gobernador del 2015 y lo ningunean, ¿cómo queda Camacho con su 55%? Entonces yo le pregunto a esta persona cómo queda Arce con su 55%. Cada número tiene su propia interpretación. Ahora van a hacer de todo para que Evo vuelva a postularse a la presidencia, dicen. Yo quiero preguntarle sobre la territorialidad. Estuve en La Paz recién y me sorprendió llegando bajando del avión, uno está en esa avenida primera y mira esta pancarta, y como estas encontré muchas en La Paz y en el Alto. Camacho, neonazi, golpista, y está ahí. ¿Qué pasa con la territorialidad, doctor Jerjes Justiniano? Camacho es cada vez más fuerte en Santa Cruz, pero
muy difícil tiene su proyección nacional. Yo creo que sí, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la polarización que existe en el país, ¿no? No nos olvidemos que el movimiento al socialismo busca permanentemente fraccionar, polarizar, dividir al país. No tiene un discurso de unidad nacional el movimiento al socialismo, porque es confrontacional. Fíjense ustedes el último discurso público del presidente Arce aquí en Santa Cruz. Desde mi punto de vista fue una incitación a la guerra civil. ¿Por qué? Porque él gritó y él dijo a voz en cuello que iban a salir a defender en las calles el voto. ¿Quién está cuestionando el voto? Si lo que se estaba cuestionando era una ley que hasta desde mi punto de vista la considero inconstitucional. Pero nunca se cuestionó el voto del señor Arce. Sin embargo, él sale a las calles a decir que si es necesario van a defender el voto en las calles. ¿Y eso qué generó? ¿Qué pasó con un asambleísta de Tarija? Que si era necesario vamos a matar, dijo. Ese es el discurso del movimiento al socialismo. Es confrontacional, lamentablemente, es divisor del país. Y obviamente, dentro de esa confrontación, tiene que tener al otro lado, porque tiene que haber, ¿no es cierto? Porque ellos tienen una conciencia marxista. Ellos creen en que debe haber una lucha de contrarios permanente, tiene que haber una oposición y por eso es que mantienen esa confrontación y lo van a mantener a Camacho, como lo mantuvieron a Rubén Costa, porque a Rubén Costa lo mantuvieron 14 años amenazados con juicio. El 2010 empezó el famoso caso terrorismo, por ejemplo. Después le siguieron un caso por la compra de una camioneta, después le siguieron, pero siempre, permanentemente, porque esa es la política del MAS, de ser confrontacional. Entonces, mientras más hagan que Camacho sea resistido en La Paz, eso genera parte de la política confrontacional del movimiento al socialismo. Ahora, desde el punto de vista de Luis Fernando Camacho es un gran triunfo. Había gente que pensaba que ni siquiera lo dejaban postularse, que después no lo dejaban ganar, que después no lo dejaban asumir. Se ha postulado, ha ganado, ha asumido y ya desde el cargo no se amilana, desafía y sigue. Es decir, si se queda el tiempo, como usted dice, para el MAS será un triunfo, un negocio, pero para Camacho es muy importante también. Obvio. Siempre en los conflictos, claro, siempre en los conflictos políticos que tienen esa finalidad, la idea es que ambos ganen, porque la idea es que ninguno de los dos gane totalmente. Es decir, que ni Camacho se proyecte completamente al occidente del país y que el movimiento al socialismo también tenga resistencia en el oriente del país, porque eso va a generar prácticamente el conflicto y mientras haya conflicto, ¿no es cierto?, el movimiento al socialismo continúa con esa tendencia confrontacional, lamentablemente. ¿Se volvió funcional Camacho? No por decisión propia, ¿es funcional a los intereses del MAS ahora? No, yo creo que, a ver, en realidad Camacho es funcional a su propio interés, obviamente político. Él está en la construcción de un proyecto político. No nos olvidemos que su agrupación ciudadana, creemos, es prácticamente un partido político ya nuevo. Entonces él está en la construcción de ese proyecto político y el movimiento al socialismo está en la consolidación de un gobierno totalitario. Entonces los dos creo que son dos contrarios que lamentablemente para perjuicio del país están confrontados, porque a este ritmo el más afectado es el país. Ahora, lamentablemente. Doctor Justiniano, quiero mostrarle un poquito de lo que se está llevando a cabo. Ya lo comentamos aquí en Fama, Poder y Ganas. Se está llevando a cabo la Cumbre Nacional para la Reconstrucción Económica y Productiva en el Coliseo Cerrado de La Paz, ¿no? Y está
Ahí está el presidente Luis Arce, están ministros de Estado. Por supuesto, no están los sectores como la Cayinco, la CAO, no están ahí, ¿no? Pero sí están los sectores populares y esto está repleto. ¿Qué pasa con la oposición que no logra llegar a estos sectores populares a los que llega el MAS y llena coliseos y aglomera grandes cantidades de gente? Y en la votación se ve, ¿no? Particularmente, creo que uno de los grandes problemas que tiene la oposición es la falta de acciones coordinadas. Yo creo que cuando el movimiento al socialismo hizo fraude el año 2019, el fraude estuvo en el orden máximo del 3%. No fue más el fraude. Lo que significa que si Evo Morales, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, obtuvo el 46%, saquémosle el 3% que pudo haber sido el fraude, quiere decir que es un partido que tiene el 43% de simpatía a nivel nacional, es el partido político más grande de Bolivia. Pero obviamente es resistido por el otro 57%, lo que nos muestra un país fraccionado, con una oposición que debería haber actuado más inteligentemente. Y siempre digo, no creo en el pensamiento único, que todos tenemos que pensar exactamente igual. Pero cuando el 57% no está de acuerdo con el sistema de gobierno que ha venido implementando el movimiento al socialismo, debe encarnar la oposición ese sentimiento y debe actuar en consecuencia, de modo tal que la democracia, que es el gobierno de la mayoría, en este momento, después de las elecciones del 2020, ya prácticamente con el 55% de Arce, aparentemente se consolidó democráticamente el gobierno de la mayoría. Yo cuestiono mucho el resultado del 2020, no por el fraude que pudo haber o no, sino por qué la gente votó por Arce. Yo creo que mucha gente votó por Arce porque veníamos saliendo o estábamos en pleno proceso de una pandemia que nos sumió en una crisis profunda a nivel mundial y obviamente más aún a Bolivia. Entonces la gente pensó tal vez en quién nos puede sacar de la crisis. Y va un año y no hemos logrado salir de la crisis. Y lamentablemente creo que eso incidió en la votación. Pero volviendo al análisis anterior, la oposición no ha sabido encarnar eso de modo tal que se pongan finalidades en común, ¿no? Y por ejemplo, en este momento, el país está confrontado entre un gobierno totalitario que le dé plenos poderes al gobierno o un gobierno que respete las libertades democráticas. Creo que en ese sentido, nuevamente, un gran sector de la población no quiere un país totalitario, no quiere un gobierno fuerte que persiga a sus adversarios y que tenga los instrumentos legales para perseguirlos. Yo creo que la ciudadanía quiere un gobierno que sea demócrata, que sea que respete las libertades, y lamentablemente la oposición no está encarando eso nuevamente, aunque están lejos las elecciones, pero creo que debería la oposición empezar ya a pensar en un proyecto de unidad, porque creo que si la oposición no termina con algún tipo de alianza de unidad, lamentablemente el gobierno del movimiento al socialismo va a continuar con sus ideas totalitarias. Muchas gracias, doctora, por este... Esas fueron las palabras de Jerjes Justiniano, quien es abogado de Luis Fernando Camacho, exministro de la presidencia del gobierno transitorio de Yanine Áñez. Jerjes Justiniano manifiesta que el gobierno puso el freno de mano e incluso dio marcha atrás con la intención de detener al gobernador de Santa Cruz. Manifestó que el gobernador cruceño está generando un nuevo partido político en el país
Esa situación hace que el gobierno nacional retroceda en sus intentos de detener al gobernador de Santa Cruz, manifiesta Jerjes Justiniano al referirse a la orden de citación que hizo el gobierno nacional, la Fiscalía del Estado, a nombre de la denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti. Esta notificación fue en septiembre y finalmente terminaron anulando la citación que tendría que haber sido para que Luis Fernando Camacho y su padre declaren en la ciudad de La Paz. Desde esa ocasión hasta la fecha, no se ha vuelto a notificar ni a Luis Fernando Camacho ni a su padre. Aclaró que tampoco se verificó el estado de salud del padre de Luis Fernando Camacho, que si realmente puede o no declarar en La Paz, porque manifestaba que la altura le hacía daño. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Jerjes Justiniano, el abogado de Luis Fernando Camacho, pero también de su padre. Manifiesta que el gobierno retrocedió y al final le dio miedo continuar con el intento de la detención del gobernador cruceño. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.